el rabino Sergio Berman, que está recorriendo lo que es la provincia de Santa Fe, sobre todo centrado en la ciudad capital y ahora en Rosario. Argentina Ciudadana, como un puntal, una base para plantearse un posible modelo nuevo de país. Sin duda, contentos de estar aquí en Santa Fe y particularmente una de las provincias que más riqueza le produce a este bien común, no solamente en lo que tiene que ver con el campo, sino también sus recursos humanos, sociales y espirituales. Y Argentina Ciudadana, que comienza a ser una visión que se traduce en la práctica, intentando reivindicar la política como una práctica noble y necesaria para transformar la realidad, y pidiéndonos primero a los argentinos que no nos quejemos tanto de lo que elegimos, que después nos olvidamos que lo elegimos, y seamos más responsables con las omisiones porque no participamos. Esto del enfoque del Estado nuevo sería, porque en definitiva uno piensa y la gente a veces explicita, bueno, no hacen nada los gobiernos, se habla de inseguridad, se habla de pobreza. ¿Qué repercusión ha tenido en Santa Fe y cómo va a ser la charla en este sentido dentro de las instituciones productivas en Rosario e intelectuales también? Bueno, obviamente hay preocupación y lo difícil es encontrar el camino para pasar de la preocupación a la ocupación. Es decir, cómo nos ponemos activos y proactivos y no solamente manifestamos en contra de algo o de alguien, en general tarde y mal cuando ya nos vinieron a buscar, en lugar de anticiparnos temprano y bien a defender las instituciones, a volver a consolidar los valores. Nosotros estamos enfermos de valores, nuestro problema es cultural, por supuesto que hace síntoma en lo político, en lo social y en lo económico, pero si seguimos de coyuntura en coyuntura y no vamos a la profundidad que es la estructura, de asumir que la Argentina se cambia si cambiamos a los argentinos, y no hay otro argentino que no sea uno mismo el que hay que reconsiderar cómo lo reclutás para que no sea solo un habitante pasivo, sino un ciudadano comprometido. Se habla también de modelo productivo, algo que sea diferente a lo que siempre se habló. Bueno, producimos mucho, los factores de poder realmente van creciendo y después el derrame. Está flotando todavía eso en la sociedad actual. ¿Cuál es lo real? ¿Cuál es el enfoque que dan ustedes desde el punto de vista de un nuevo cambio? En principio creo que hay que diferenciar lo que son problemas políticos de lo que son problemas patológicos. Lo que está pasando es patológico, o sea, está más cerca de la locura que de una racionalidad ni distributiva, ni de un plan económico, ni de una política de Estado. Cuando vos cercenás el motor productivo de un país como el nuestro, que es la producción y explotación agropecuaria, la idea de que la exportación en un mercado de privilegio, como fue antes de esta crisis el mercado de los commodities, y ahora en la reactivación, y vas a las viejas antinomias planteando que hay una oligarquía, que hay una confrontación entre el campo y entre la ciudad, lo primero que haces es migrar de la democracia a la demagogia. ¿Por qué? Porque no le da la posibilidad al país de producir. Después, obviamente, con políticas de Estado, esa riqueza que se produce se puede distribuir, pero no se distribuye por dominio de caja. El dominio de caja es una posición hegemónica, autoritaria, que uno, que además no es el que votamos, va a decidir a quién le da cuánto y a cambio de qué. ¿Cómo se revierte esto? Con productividad y distribución en equidad por ley. El Congreso de la Nación, en una ley que es el presupuesto, donde no debe haber superpoderes, de ninguna manera superpoderes, solo poderes independientes, legisla cómo distribuir la riqueza de todos. Y las retenciones, que quiero recordar que ya eran inconstitucionales y móviles antes del 11 de marzo, recordándonos a los hermanos del campo que además que la votaron, porque primero estaba la rentabilidad que los principios, cuando todavía la actividad era rentable nadie se quejó, nadie salió de las tranqueras, hasta que vinieron por todo para llevarse puesto el sector. ¿Qué tenemos que aprender? Que la ley preserva no solamente tu interés, sino el bien común. Y hay posibilidades de distribuir en equidad, pero no por la voluntad de uno, sino por el compromiso de todos. ¿Qué podemos decir, hablando de esto justamente de los factores o del poder real, que sería en definitiva el económico y sobre todo la concentración del capital, que es un aspecto esencial en estos tiempos de globalización? ¿Cómo lo conjugamos con esto de inseguridad y pobreza? Hay algunos que dicen por ahí, sobre todo en la sociedad, y bueno, pobreza siempre existió, pero ahora está surgiendo sobre todo el sector religioso, primero la Iglesia Católica y muchos sectores, ¿no?, del gran abanico del pensamiento justamente filosófico cristiano. Porque el compromiso de lo religioso es defender antes que una idea política la dignidad de la persona humana.
Y cuando un país rico como la Argentina, en su potencia y en sus dones, está lleno de pobres, es que somos un país miserable. Pero la miseria no tiene que ver con la pobreza, en la pobreza hay dignidad. La miseria tiene que ver con la inequidad. Entonces vos hablás de monopolios y concentraciones hegemónicas, cosa que sí es importante que no se apropien del país, pero resulta que surgen otros monopolios, que son los que vienen de la política, que no los quieren neutralizar, sino que los quieren reemplazar por nuevos dueños del país. Lo que necesitamos son ciudadanos, valores, constitución, ley y sobre todo amor a la patria.